Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tema que trataremos en Teología para Todos. ¿Qué dice la Biblia? Días atrás estuve hablando sobre el alma, el espíritu. Venían a mi mente recuerdos de ciertos estudios que habían pasado por mi vida, que había yo realizado. Sobre todo del Génesis, de los inicios, de los grandes inicios. Y me acuerdo de cuando empecé a estudiar sobre el genoma humano. El genoma humano es un tema bastante escabroso para los religiosos y bastante interesante para la gente estudiosa. Complejo, peligroso y de espantarse para los religiosos e interesante para los estudiosos, para los que quieren aprender más. El genoma o genome en inglés es una palabra curiosa. Nadie sabe exactamente cómo se pronuncia en inglés, si genome o genome. Pero básicamente el genoma es el conjunto completo de instrucciones de un organismo, o sea, todo su ADN. Para los humanos, el genoma asciende a alrededor de 3.100 millones de letras del código A, C, G y T. Todas estas 3.100 millones de letras en el orden correcto y repartidas entre los distintos cromosomas. Interesante, ¿no? Interesante. Me quedé así, yo generalmente decía yo, bueno. Pero vamos a lo que es la Biblia, en el capítulo 2, versículo 7, donde la escritura nos narra: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Más algunas otras versiones, como la Reina Valera Gómez, dice: y fue el hombre un alma viviente. La Reina Valera 1909 también dice: y fue el hombre un alma viviente. También la Biblia del Jubileo 2000 dice y fue el hombre un alma viviente. Las Sagradas Escrituras de 1569 también lo marcan como un alma viviente. Qué tremendo. Un alma viviente. Y sobre eso vamos. Si vamos a la original, dice: y fue Adán una nepech viviente. Una nepech viviente. Es muy revelador este pasaje de Génesis sobre la visión natural del alma en las tradiciones del antiguo pacto, queridos, del Antiguo Testamento. Ahora, primero se utiliza el término Adán, con M, Adán, para hablar del humano, pero en términos genéricos, nunca como un Adán individual, sino como el humano, o sea, poniendo un artículo antes del sustantivo. Ahora, ¿qué se imaginarían los hebreos que habría creado Dios cuando leían en hebreo esto? ¿Un individuo o a la especie humana? Estamos entrando un poco profundo. Después de todo, Adán, así con M, dependiendo el contexto sintáctico, puede significar la humanidad o un ser humano solo, Adán. La polisemia del texto da para pensar tanto en una monogénesis o como en una poligénesis. Definamos. Monogénesis: la idea de que Dios solo creó a Adán y luego a Eva.
más que su esposa, su hija o al menos un clon. O sea, Eva al menos era su esposa, su hija o un clon de Adán, pues salió de su propio cuerpo, del cuerpo de Adán. Entonces, la monogénesis tuvo su último defensor en el lingüista William Blake, quien en el siglo XIX sostenía que todas las lenguas provenían de un idioma original. Tras la determinación de las 7 hijas de Eva por el genetista Brian Skees, donde la población humana habría tenido 7 lugares genéricos de origen, el monogenismo está prácticamente abandonado desde que se postularon estas cosas. El poligenismo. Ahora, el poligenismo sostiene que Dios había creado a toda la especie humana, o sea, Adán, pero el relato bíblico solamente se enfocó en una pareja. Aunque genera dudas, las demás parejas se habían formado inicialmente como Adán y Eva, o solo fue en el Edén el primer laboratorio de clonación humana. El poligenismo necesita suponer un hiato entre el versículo 7 y 8, siendo el versículo 7 la creación de la especie humana y el versículo 8 el comienzo de la narración de Adán. Primero los muchos y después el individual. Ahora, que Adán no solo significa el varón Adán individual, también puede constatarse en Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2, donde señala que a ambos miembros de la pareja Dios les llamó Adán. Ahí vamos a leerlo, donde nos narra. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios los hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Pero dice, este es el libro de las generaciones. Ya es en el capítulo 5. Con este dilema en mente, veamos ahora el término nepech, traducido por alma. Entonces dice que Adán, o sea, la humanidad o el humano, fue un nepech, un alma viviente. Cabe preguntarse entonces, ¿todos los seres humanos compartimos la misma alma? Tertuliano creía que el alma de Adán se había transmitido en su esperma hacia sus hijos y desde ahí el alma se fue, compartiendo en las sucesivas inseminaciones. De ahí que el pecado de origen también se fuera transmitiendo. Tertuliano es el que en el traducianismo supone una materialidad del alma, lo cual resultó herético. O sea, la ortodoxia religiosa siempre estaba contra la ciencia. Pero incluso Agustín, el llamado San Agustín, sin asumir el traducianismo como tal, aunque sí la idea del pecado original, sí pensaba que en Adán se había formado la fuente de todos los seres humanos posteriores, a diferencia de los demás animales en los que Dios había creado orígenes de vidas diferentes. Los desarrollos del mapeo del genoma humano, queridos, han demostrado que, en efecto, todos los seres humanos estamos comprometidos genéticamente como si fuéramos una unidad. Al mismo tiempo, el genoma humano ha descubierto como nunca antes la inmensa pluralidad genética existente en nuestra especie, que es a la vez semejante entre sí, pero con individuos diferenciados, cada quien con su propia herencia morfológica, fisiológica e incluso propensión a determinadas enfermedades. Entonces, Adán especie y Adán individuo, porque Adán especie es con M, Adán individuo es con N. Ambas facetas genómicas pueden leerse ahí en el versículo 7 del capítulo 2.
Haeckel creía que la filogenia, o sea, el desarrollo de la especie, se recapitulaba en la ontogenia, o sea, el desarrollo del individuo. Filogenia, desarrollo de una especie. Ontogenia, desarrollo de un individuo. Pese a que ya no es posible sostener esta postura haeckeliana que sedujo hasta el mismo Piaget, podemos, queridos, notar en ella la convergencia entre ambas facetas de nuestra existencia. O sea, yo soy yo y mi especie. Parafraseando al maestro Ortega y Gasset, cuando decía, al mirarme al espejo me veo a mí, a mi Adán solitario, al alma escondida tras los ojos angustiados, pero en ese espejo también veo a el Adán, o sea, a la especie humana, que tiene lo mismo que yo, ojos, boca, cejas, cabello, a esa especie humana a la que pertenezco y con la que comparto un modo particular de existencia biológica y cultural. Entonces, Génesis 2.7 es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz, un versículo haeckeliano que recapitula en la polisemia textual de la filogenia y la ontogenia. Queridos, y qué bello que sea así. Esta ambigüedad hermenéutica nos previene contra todo individualismo. Recordemos que somos parte de una cooperación genética y cultural más grande que no lo podemos entender, al tiempo que nos coloca nuevamente, como dijera Ortega, ante la soledad de nuestra propia vida en el peligroso jardín de las delicias. Tremendo. Vamos a seguir estudiando sobre el genoma, sobre el alma, sobre el espíritu. Espero haya sido entendido este pequeño tema, este esbozo de genoma humano y la Biblia, profundizando un poquito más allá de lo que literalmente a veces normalmente leemos, sin escudriñar, ¿verdad?, lo que el Señor a veces quiere mostrarnos cuando degustamos, cuando masticamos. Sigamos aprendiendo, queridos. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Comparta. Dele like. Sigamos en esta hermosa aprendura del saber. Gracia y paz.